Nos cubrimos con la sangre preciosa del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, oh Padre, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos siempre de tus divinos consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén, amén. Bienvenidos, hermanos, en esta noche. ¿Cómo están? Bien, hermano, gracias a Dios. Bendito Dios, bienvenido mi hermano. ¿Quién más está por ahí? Bienvenido, mi hermana. Gracias. El Esba no puede entrar, hermano Alfredo. ¿Por qué será? Vi que entró y como que salió. Ya la vi que estuvo adentro un ratito. Si puedes, mi amor, inténtale el Esba. Inténtalo otra vez, manita. Ha de ser tu internet. Ahí estás otra vez dentro, el Esban Castillo. Ahí está ya. Ya estoy. Ahí estás. Ah, qué bueno. Ahora sí. Bueno, pues buenas noches, mis hermanos. Hoy vamos, bienvenidos en esta noche, en este tema, tercer tema de nuestra asamblea de oración, ¿verdad? Hemos estado viendo qué es una asamblea de oración, hemos estado viendo las características de una asamblea de oración. Hoy vamos a ver los elementos de la asamblea de oración. Las asambleas de oración tienen sus elementos, así como tiene características, ¿sí? Así como es una asamblea, es toda una forma, es todo un formato para llevar una asamblea con poder, ¿sí? Tenemos que llevar una asamblea con poder siempre. Y en este tercer elemento nos dice que el Espíritu Santo, vamos a cerrar nuestros micrófonos para que se escuche bien. Nada más cierren sus micrófonos, Eles, Teo, Hilda, Edgar, nada más cierren su micrófono, por favor. Ok, y ahí nos vamos escuchando. Y dice, el Espíritu Santo que enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, la educa también en la vida de oración, suscitando expresiones que se renuevan dentro de unas formas permanentes a orar. Tenemos que en una asamblea de oración tenemos mociones, ¿sí? Aparte de emociones, ¿no? Pero mociones del Espíritu Santo, que hemos platicado, que nos hacen danzar, que nos hacen brincar, que nos hacen invocar, que nos hacen inclinarnos, ¿verdad? Esas son mociones del Espíritu Santo y debemos acostumbrarnos a esas mociones. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo me está tomando? Es cuando empieza la moción en el momento de la asamblea, en el momento de la alabanza, ¿sí? En el momento de la oración, en el momento de la ambientación, en el momento de la bienvenida, que vas y le das el abrazo a la hermana, al hermano. Ahí es donde se suscita y sabemos que el Espíritu Santo ya está en nuestro corazón. Nos permite abrir nuestro corazón para esta formación que nos da el Señor, ¿sí? Dice que hay bendición. Recordemos y pongámoslos en nuestra mente. Si tú, mi hermano, si tú, mi hermana, asistes a una enseñanza del Señor, llevas la bendición a tu casa, llevas la bendición a tu hogar, aunque ahí nadie asista, aunque nadie crea, llevas la bendición. Y esa bendición decíamos que es como la lluvia que cae en la tierra, empapa la tierra, ¿sí? O sea, esa lluvia no pasa de balde, no, empapa la tierra, así.
al llevar tú el mensaje, al decir fui a una oración, fui a una asamblea, fui a un retiro, estás empapando la tierra ahí de tu familia, de tu entorno, de tu comunidad. Y esa tierra empapada lo que hace es que da frutos. ¿Sí? Los frutos no los damos nosotros, los da el Señor. Amén. Nosotros nada más llevamos la palabra para que se empape, ¿no? Así es la asamblea de oración. Tenemos bendición, tenemos oraciones de petición, oración de intercesión para orar por los demás, oración de acción de gracias, oración de alabanza. O sea, hay muchos elementos. La asamblea de oración no es únicamente una oración y ya, y nos vamos con la misma, y nos vamos con la misma, y nos vamos con la misma. No, tiene muchas mociones, ¿sí? Y dentro de esas mociones están estas oraciones que hay de intercesión, de petición, de agradecimiento. Amén. Nos dice la palabra, la alabanza, que es una oración que ocupamos mucho. La alabanza que salga de nuestros labios, de nuestro corazón, un corazón agradecido, alaba al Señor. Un corazón enfermo, alaba al Señor pidiéndole. Hay personas que dicen, no fui porque estaba enfermo, o no fui porque estaba enferma, o no fui porque tuve problemas. Pues es el momento de ir más, ¿sí? Para recibir ese apoyo, ese amor del Señor, es cuando más debemos ir, ¿verdad? Pero hay gente que a veces cuando tiene eso, no va. Y vemos la primera, que es la alabanza. La alabanza es un clima de ambientación en que normalmente se disuelve, se desenvuelve la asamblea de oración desde que inicia hasta que termina. La alabanza, alabado seas, bendito seas, la alabanza para ti, santo eres en verdad, aleluya. Esa alabanza también va acompañada de salmos. Puede ser el salmo de ese día, o puede ser un salmo que te dé el Señor, que te diga, mira este salmo, en mi corazón lo puso el Señor, este salmo, vamos a empezar con este salmo. Y con este salmo se va desarrollando toda una alabanza, ¿sí? Estamos salmodiando y estamos alabando. Amén. Y dice, la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. ¿Cómo le alababa David? Con cantos, alabanza, gozo. ¿Sí? ¿Cómo le alababa Moisés? Es la manera directa que Dios es Dios. En la alabanza le cantamos a Él, le alabamos a Él mismo. ¿Sí? Le da gloria no por lo que Él hace, sino por lo que Él es Dios, es nuestro Padre Creador. Tenemos que brindarle una alabanza, un agradecimiento. Tenemos que decirle gracias, bendito seas, santo eres en verdad, Padre Creador, Padre de los cielos. ¿Sí? La gloria para ti. Amén. ¿Sí? Esa es la alabanza. Dice, Él hace, sino que Él participa en la bienaventuranza de los corazones. En el momento que estás alabando al Padre de la gloria, tu corazón goza de alegría, goza de paz, ¿sí? Ese gozo, ¿verdad? De que estás con papá, de que lo estás alabando, que le estás diciendo gracias papá, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por lo que me has dado, bendito seas. Es la alabanza al Padre con cantos, la alabanza al Padre en todo momento, dice la palabra. Dice, Él te ama en la fe antes de verle en la gloria. Mediante ella, el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, dice Romanos 8:16. Hay una sintonía. El Espíritu del Padre que te ha creado, el Espíritu del Padre que te dio el soplo de su Espíritu, ese Espíritu se une con el tuyo, ¿sí?
ese soplo que te dio se une con el tuyo en ese momento de alabanza animador, se une con el tuyo. Amén. Y ahí en esa unión debemos alabarle, en una sintonía. Por eso decimos una corriente de gracia. La alabanza es eso, una sintonía, alabarle, ¿sí? Decirle en todo momento, en todo instante, darle gracias. Dice, mediante ella el Espíritu se une a nuestro espíritu, y no olvidemos eso, para dar testimonio de que somos hijos de Dios Altísimo. ¿Sí? Dices, yo alabo porque soy hijo, yo alabo porque soy hija de Dios Altísimo, y alabo porque le amo, porque lo conozco, porque me ha creado, porque es un Padre que me abraza, porque es un Padre que está en todo momento, en todo instante. ¿Sí? Eres tú, papá, el papá protector. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por tu amor. Y la alabanza y la gloria, y levanta tus manos como si fueras a tocar el cielo, y levanta tus manos como diciéndole, papá, abrázame, papá, levántame, como hacía nuestro papá cuando estábamos chiquitos, ¿no? Sí, papá, levántame, papá, fortaléceme, papá, llévate todos estos temores, papá, tú que eres el Dios del cielo y de la tierra. Amén. Y dice, da testimonio del Hijo único, en quien somos adoptados y por quien glorificamos al Padre. La alabanza íntegra las otras formas de oración y las lleva hacia aquel que es su fuente y su término, un solo Dios, el Padre, el cual procedemos todas las cosas, por la cual somos nosotros. La alabanza es como un holocausto, como el holocausto de Abel, ¿sí? Que dice que le ofrecía su holocausto y ese holocausto lo aspiraba el Padre con mucho agrado. Así es nuestra alabanza, así debe ser, como un holocausto. ¿Y qué pasaba con el holocausto que hacía Caín? Se iba para todos lados, dice, ¿verdad? Porque era para todos lados y nunca ese holocausto de Caín lo aspiraba el Padre, ¿verdad? Entonces, así debe ser nuestro holocausto, que suba y que Papá Dios lo aspire con amor. Y al aspirar nuestro holocausto, nuestro sacrificio, nuestra alabanza, nuestra oración, viene en nuestro corazón una paz, una tranquilidad, un alivio, una fortaleza. Amén. De que hay un Padre que está desde arriba, en todo momento con nosotros. No estamos solos en la alabanza. ¿Sí? Dice que la oración de alabanza totalmente desinteresada se dirige a Dios, canta para Él y le da gloria, no solo por lo que ha hecho, sino porque Él es Dios, el Dios de la tierra, el Dios de la gloria. De modo especial, seguid amando y haciendo amar la plegaria de alabanza, forma de oración que reconoce más inmediatamente que Dios es Dios, le canta Él por lo mismo, le da gloria por lo que Él es, más por lo que hace, dice, nos decía en un retiro de renovación Juan Pablo II, nos hablaba de la alabanza, ¿sí? Esta es la alabanza, una alabanza con salmos, una alabanza con canto. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar tu nombre, vine a alabar a Dios. Una alabanza con un canto. Dicen que el que canta ora 2 veces, y también el salmo. Ese es uno de los elementos, la alabanza, ¿sí? La alabanza al Padre. Otro elemento, la adoración. Es una forma de contemplación en donde la criatura se muestra limitada y sumisa frente a Dios, ¿sí? Es una contemplación hacia el Señor. Dice, adora solo a Dios, que es la tría, es
Adoración, dice Mateo 4:10, adora solamente a Dios. La adoración dice que es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura frente a su Creador, exalta su grandeza del Señor que nos ha hecho. Dice el Salmo 95, y la omnipotencia del Salvador que nos libra del mal es la acción del Señor, es humillar nuestro espíritu ante el Rey de la Gloria, quebrantar nuestra carne hacia aquel que nos compró con su sangre preciosa y que caminó rumbo al Calvario y que entregó su cuerpo, pero dice la palabra que cuando Él murió se rasgó el velo del templo, ya no había velo, ya no hay un muro para comunicarse con el Padre, ya no hay un muro para comunicarse con el Hijo, se rompió en el momento en que Jesús se entregó. Esa es la nueva alianza. Así que ahora podemos orar por nosotros mismos, no necesitamos un intermediario. ¿Sí? Orar, Jesús te escucha porque ha roto el velo del templo para que te comuniques, mi hermano, para que te comuniques, mi hermana. Amén. Y dice, es humillar, dice, es quebrantar nuestro corazón al Rey de la Gloria, ¿sí? En una alabanza, en una adoración respetuosa en presencia de Dios, siempre mayor. La adoración de Dios, 3 veces santo y soberanamente amable, nos llena de humildad y seguridad a nuestras súplicas. Es una adoración. En ese momento de adoración nos hincamos como respeto a Él, nos postramos para respeto a Jesús, ¿verdad? Y guardamos una actitud ya no de alabanza, ya no de gozo, ya no de brincadera, ya no, sino una actitud de la presencia de Jesús en este momento de adoración, en este momento de contemplación. Amén. Que es el momento de Jesús, que es el momento que pedimos la paz de Jesús, que es el momento que le decimos que Él baje de esa cruz, o que Él baje de ahí donde está a la derecha del Padre, para abrazarnos, pero le adoramos en un momento de adoración, en un momento de contemplación, en un momento de reconocer al único, ¿verdad?, intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesús, el Señor, el Salvador. Hay otra oración dentro de estos elementos, hay otro elemento, ya llevamos 2 elementos. Este es otro elemento. Este elemento es necesario, es la acción de gracias. Nuestra actitud de animadores no debe ser una actitud de reclamo, no, ni de soberbia, no, ni de desafío, no, ni de competencia, porque a veces dice, ese ora mejor que el otro, esta ora mejor. A veces pensamos que es una competencia. Aquí no hay competencia. Para adorar a Dios no hay ninguna competencia. Cada quien adora según lo más íntimo de su ser. Da gracias según lo más íntimo de su ser. Da gracias por su trabajo, por su vida, su salud. Da gracias por su esposa, por su esposo, por sus hijos. Da gracias por la necesidad que hay interior en su corazón. Es necesario ser agradecido y dar gracias por las cosas pequeñas y grandes. Recitad todos juntos salmos, himnos, cantos espirituales. Cantad y entonar melodías al Señor con todo vuestro corazón, siempre dándole gracias, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu gran misericordia. Gracias porque nos tienes aquí habiendo tantos. Nos has llamado a nosotros para servirte. Gracias, mi Señor. ¿Verdad? Un agradecimiento que brote del corazón. Un agradecimiento que brote del alma. Siempre una actitud. ¿Cómo es un rostro agradecido? Es un rostro sonriente, es un rostro optimista, es un rostro seguro. Así debe ser el animador.
con seguridad, hablándole al Señor, dándole gracias por su gran amor. Gracias por todo, Padre Santo, por todas las cosas, dice Efesios 5, 19, 20, darte gracias por todo, ya que por la fe vemos que todas las cosas concurren a nuestro bien. Es por el gozo y la esperanza, por los temores y las tristezas, por la enfermedad y la salud. Todo es motivo para darte gracias, mi Señor. Todo es motivo para estar agradecido. Siempre agradecido por tu gran amor. Siempre agradecido por lo que has hecho en cada uno de nosotros. Siempre agradecidos por todo momento, por todo instante. Un agradecimiento que brote en este momento de oración, de decirle: gracias, gracias, papá, gracias por tu amor. Dice, ya que por la fe vemos que todas las cosas concurren para nuestro bien, toda alegría, toda pena, todo acontecimiento, toda necesidad pueden ser motivo de oración, de acción de gracias, la cual, participando la de Cristo, debe llenar la vida entera de todo. Dad gracias, dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Decirle gracias. Que brote de nuestro corazón. Salí de esta enfermedad, gracias. Salí de este dolor, gracias. Salí de este problema, gracias. Gracias por mi salud, gracias por mi vida, por mi familia. O sea, siempre gracias, 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 gracias. Mostrarse agradecido, una actitud de servidor, una actitud de servidora, de animador, de animadora, agradecido. Amén. Tenemos otro elemento dentro de la asamblea, que es la invocación al Espíritu Santo, un bautismo en el Espíritu, una nueva efusión. En ese momento invocamos al Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, llena nuestro corazón. Ven, ven como fuego, ven como aire, ven. Es invocar al Espíritu Santo, dice que, y tener una nueva efusión. La iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo. La forma tradicional para pedir el Espíritu Santo es invocar al Padre por medio de Cristo nuestro Señor, para que nos dé al Espíritu Consolador. Ven, Espíritu Santo, abrázanos. Sí, ya vimos que hay alabanza, ya vimos que hay adoración, ya vimos que hay acción de gracias, pero ya vimos que hay Espíritu Santo. Decirle al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, ven, abrázame con ese fuego ardiente de tu amor, Espíritu Santo. Endereza lo que está torcido, Espíritu Santo. Renuévame, Espíritu Santo. Santifícame, Espíritu Santo, que salga de tus labios. Sana lo que está enfermo, Espíritu Santo. Esa es la fuerza del Espíritu Santo. Pedirla como animador, pedirla como servidor, decirle: ven, 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 Espíritu Santo, ven con tu gran amor. El gran Consolador dice, insiste en esta petición en su nombre en el momento mismo en que promete el don del Espíritu de verdad, pero la oración más sencilla, la más directa, es también la más tradicional: ven, Espíritu Santo. Yo cuando me tocó ver las prédicas del padre Emiliano Tardif, en Atzacoalcos, en Minatitlán, en Cozoleacaque, en estos lugares del sur de Veracruz. Él siempre que empezaba una oración, siempre que empezaba un tema, le hablaba al Espíritu Santo. Él decía: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. ¿Sí? Enciende, oh Padre, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Esa oración la hacía el padre Emiliano Tardif antes de.
Por eso nos pide que nosotros también pidamos siempre al Espíritu Santo. La efusión del Espíritu es la experiencia típica que distingue el camino propuesto a los miembros de vuestros grupos y comunidades. Deseo de corazón que la renovación en el Espíritu sea en la iglesia un verdadero gimnasio de oración y ascensión de virtud y santidad. No nos cansemos de invocar con ferviente insistencia al Espíritu Santo, a decirle: ven, 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 ven Espíritu Santo, derrama tus dones, derrama tus carismas, derrámate en nuestro corazón, derrámate en nuestra familia, en nuestra vida, derrámate Espíritu Santo. Amén. Que es otro elemento, que es el Espíritu Santo. Dice: un bautismo en el Espíritu Santo es la invasión del Espíritu Santo en el corazón del hombre, unida al don de la experiencia, consciente de que el hombre alcance de estar lleno del Espíritu. Esa efusión del Espíritu se realiza de diferentes maneras a través de la oración de fe que hace un grupo de personas. ¿Sí? Es pedir ese Espíritu Santo, que se derrame en dones, en carismas, pedir la presencia activa del Espíritu Santo. Dile: bien, ven, arrastra Espíritu Santo todo lo que no es tuyo, arrástralo de cabeza a pies como torrente de agua viva, así como ese torrente de agua viva, como manantial de agua viva, como ese aire huracanado. Llévate todo lo que no es tuyo, a veces es enfermedad, es apatía, es estrés, es ansiedad, todas esas cosas, Espíritu Santo, arrástralas, llévatelas, Espíritu Santo, ¿sí? Llévatelas, ¿sí? Con tu fuerza, quémalas, Espíritu Santo, con el fuego ardiente de tu amor. Es otro elemento, quémalas, Espíritu Santo. Ya quisiera que estuviera ardiendo, pero ardiendo de amor, ardiendo de dones, de carismas, de paz, de gozo, de alegría, ¿sí? Ese es el Espíritu Santo, otro de los elementos de esta bendita asamblea de oración. Un bautismo en el Espíritu Santo no es un sacramento, pero está relacionado con ellos. Principalmente renueva de algunas formas las gracias recibidas en la iniciación cristiana. La efectividad del bautismo en el Espíritu Santo es reactivar el bautismo, sacramento de iniciación. Consiste en finalmente el hombre pone de su parte en el momento del querigma. Hay un tema casi final, que es Espíritu Santo. Después de ese tema viene una imposición de manos o una oración de efusión de Espíritu Santo. Hay mucha gente que siente esa fuerza. Ahí es renacer, ahí es reactivar ese Espíritu Santo que tenemos muerto a veces. Reactivar ese Espíritu Santo, por ejemplo, de una persona que se bautizó, con una persona que hizo su primera comunión, pero que ya no volvió a la iglesia y ya de grande ya no quiere saber de la iglesia. ¿Sí? Pero cuando llega y recibe esa efusión, ese Espíritu Santo, que el soplo que te dio el Señor, ese Espíritu Santo que creció en tu bautismo, ese Espíritu Santo que creció más en tu confirmación, ese Espíritu Santo que creció más en tu comunión, ese Espíritu Santo que creció en una efusión, en un encuentro, en un reconocer que soy templo vivo del Espíritu Santo, no templo muerto, no templo abandonado, no, templo vivo. Y como templo vivo debo invocar al Espíritu Santo con fuerza, con poder, porque soy hijo, porque soy hija del Dios Altísimo. Amén. Pedirlo así, con esa alegría, ese gozo, esa paz. Ven, Espíritu Santo, ven. Dice Raniero Cantalamessa, es el predicador de la Casa Pontificia desde el 1980. Dice: esta experiencia puede explicarse a la luz de la teología de las misiones divinas. Que el Espíritu Santo sea enviado o venga de nuevo no quiere decir que se desplace
sino que surge de la criatura en una relación nueva. O sea, surge de ti, surge de mí, porque somos templos vivos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. ¿De qué tamaño? ¿Sí? Según tu fe. Ahora está chiquitito en el dedo gordito ahí del pie, en el dedo chiquitito. Pero conforme vas llevando experiencia, el Espíritu Santo va creciendo, te va regalando dones, carismas, fe, esperanza, caridad, amor. Pero ese es el Espíritu Santo que empieza a trabajar de adentro para afuera. Quebranta el alma, se va quebrantando el corazón, pero el Espíritu va surgiendo, ¿sí? Esa es la efusión del Espíritu Santo, que venga de nuevo. El Espíritu Santo siempre está ahí en nuestro corazón, porque empieza a estar de manera diferente o como estuvo antes, dice Santo Tomás. Es una gracia que renueva y actualiza las gracias ya recibidas. Es una gracia que libera de obstáculos y ataduras. Es una nueva experiencia de espíritu. Es principio de vida nueva, fuente de frutos y carismas del Espíritu. Es el Espíritu Santo. Ya vimos otro elemento, la alabanza, la adoración, oración de gracias, ¿sí? Invocación al Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Esta experiencia se debe ver continua y principalmente en cada uno de los medios del movimiento. ¿Sí? Continuamente, haz de cuenta mi hermano, haz de cuenta mi hermana que estuviste muy grave y el médico te dijo, bueno, va a salir, ya se recuperó de esa enfermedad, pero se va usted a tomar estas cápsulas cada 8 horas o cada 6 horas. Y eso le va a ayudar a que sane totalmente, que se vaya yendo el virus. ¿Qué pasa si no lo tomas, mi hermano? ¿Qué pasa si no lo tomas, mi hermana? Vuelve a caer esa enfermedad, porque no te... ¿verdad? Así es la oración. Así son los medios. Cuando tú ya recibiste la efusión del Espíritu Santo, debes asistir esa semana a tu asamblea de oración, a tu grupo de oración, a tu formación, amén, a tu querigma, recibir. ¿Qué pasa si dejas de ir 2 semanas, 3 semanas? Te enfrías, el Espíritu Santo se enfría. Ya no es fuego, ya es hielo. ¿Sí? Y ya cuando dices, no, pues ya no quiero, y ya le empiezas a buscar, porque la hermana me dijo, porque el hermano me dijo, porque el padre, porque el coordinador, y pretextos, pero recuerda que eres templo vivo del Espíritu Santo. Nadie tiene por qué minimizarte, ni nadie tiene por qué hacer que abandones al Dios que te ha creado. Esa es la fuerza del Espíritu Santo. Dice, en todo acontecimiento de la vida diaria se transforma en acontecimiento de fe y salvación, de amor y gracia, de esperanza, de encuentro con Dios, donde todos los cristianos de cualquier clase o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor. Es una vida en el Espíritu. ¿Qué hacían las primeras comunidades? Hechos 2, acudían asiduamente a la fracción del pan, a la enseñanza de los apóstoles, todos juntos. Y dice que el pueblo los veía y ver que estaban enamorados de esa congregación, se congregaban. Y muchos querían integrarse a ellos. Se integraban todos los días de 3,000 a 5,000, viendo cuánto amor se tenían. Pero era el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es el amor. Amén. Y dice, por ello es muy importante que en las asambleas de oración, esta oración sea continuamente realizada en cada reunión, orando unos por otros o simplemente haciendo la invocación, ven Espíritu Santo, con toda la fe y la apertura de la acción y presencia del Señor, conscientes de que cada vez que lo invoco, Él me responde. Con esa seguridad. Como soy templo vivo, yo estoy seguro que cuando lo invoco me responde. Y me responde con su gracia. Y me responde con su amor. Invitándome a la intimidad y orando en mí
por mí, dice Romanos 26, llevándome al encuentro con Cristo Jesús, dice Primera de Corintios 12:13, llevándome al encuentro con mi Padre Dios, dice Gálatas 4:6. ¿Sí? Nos lleva, nos conduce, condúcenos Espíritu Santo, guíanos Espíritu Santo, santifícanos Espíritu Santo, mueve a tu iglesia Espíritu Santo, mueve nuestro corazón, nuestra vida, nuestros grupos de oración, nuestras asambleas de oración, muévelas tú Espíritu Santo, nosotros no podemos, pero tú sí. Lo que nosotros podemos y debemos es invocarte, es pedirte que vengas Espíritu Santo, pedirte que actúes Espíritu Santo y hacernos un lado para que tú actúes, que no sea mi imposición, que no sea mi soberbia, que no sea, espérate, es que yo sé orar bien bonito, no. Dejar que ore el Espíritu Santo. La mejor oración es la que sale del corazón. Esa es la mejor oración. Otro elemento es la línea de oración. La oración debe seguir una línea o tema central en la asamblea. La línea o tema debe ser de preferencia una sola. Por ejemplo, hacer una oración para enfermos, hacer una oración, una asamblea de gracias, hacer una asamblea de, por ejemplo, ahora que pasó el amor del Día del Amor, o por el amor, o una asamblea de perdón, Salmo 51, a llevar una línea. ¿De qué vamos a hacer la asamblea? Cuando es Pentecostés la llevamos del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando es Navidad la llevamos por el nacimiento de Jesús, y así tiene que haber una línea. Si no hay línea no sabemos ni para dónde vamos. Y la línea te la da a veces cuando apenas estás iniciando, a veces la puedes ver antes en cuando se prepara la asamblea, o la puedes ver en el momento en que inicia la asamblea, de, mira, nos está pidiendo esto. Unidad, vamos a pedir por la unidad. Nuestra comunidad se está desintegrando. Nuestra comunidad ya no están llegando muchos, ¿verdad? Vamos a pedir unidad, unidad, unidad. Así como estás unido, Santísima Trinidad, únenos, únenos, únenos. Si algún hermano o alguna hermana te conoce a ti, coordinador, coordinadora, a lo mejor se decepciona o a lo mejor no. Pero si algún hermano o la hermana conoce al Padre, conoce a Jesús que lo toca, conoce al Espíritu Santo, conoce el amor maternal de Mamita María, regresa. A pesar de todo, de los chismes del enemigo, porque el diablo anda como león rugiente, no vaya, no vaya, no vaya, ¿sí? Pero si a ellos les presentamos a Jesús, a ellos les presentamos al Espíritu Santo, si a ellos les presentamos a un Dios vivo, si a ellos les presentamos una madre amorosa, regresan. ¿Sí? Así que a veces mucho cuidado de querer presentar, no es que yo soy fulano y yo sé esto y sé el otro, y a veces entra la soberbia, ¿no? ¿Sí? Entonces, una línea de oración dice: confiar en Dios, ánimo en el sufrimiento, arrepentimiento, seguir a Jesús, abrirse al Espíritu Santo, amarnos unos a otros, ser sus testigos, tomar su cruz y seguirlo, proclamar su palabra, interceder por el mundo entero, etc. Lo importante es que al seguir una línea, la participación de los hermanos en la asamblea responde a un ¿para qué orar? Ahorita oramos por este virus del sarampión, oramos por la unidad de la iglesia, oramos por países como Cuba, como Venezuela, oramos, no juzgamos, no tenemos capacidad de juzgar, sino de orar. Antes de juzgar, mejor es orar. Orar. Es muy importante recordar que el que conduce la asamblea es el Espíritu Santo y los animadores son sus instrumentos,
De ahí que todos los coordinadores, servidores y participantes deben de estar abiertos y ser dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Esto se notará en los frutos de amor, paz, alegría, orden, coherencia, serenidad, edificación y unidad, las cuales se harán presentes en la asamblea. Una línea de oración, de unidad. Si a veces es una comunidad que no está unida, o que ya entró el diablo a traer divisiones, pues pedir por la unidad. Vamos a unirnos, hermano. Vamos a abrazarnos, hermano. Se utiliza continuamente, ahorita tal vez por el sarampión, pues ya tenemos que usar cubreboca, ¿no? Pero se utiliza que toques al hermano, que toques a la hermana. Ese toque de amor, ese toque de Jesús, ¿sí? Darle ese toque, ¿sí? Tocarlo, decirle bienvenido mi hermano, bienvenida mi hermana. No ser una comunidad floja, ¿no? Que vienen gente nueva y ahí pasan, siempre preguntar quién viene nuevo, hoy yo, a ver, bueno mi hermano, a ese nuevo o a esa nueva, darle un abrazo, darle una bienvenida, orarle, buscarle la lectura, enamorarlos en nombre de Jesús. Esa es la asamblea de oración, ¿sí? Llevar la línea, dice, de la asamblea. Otro elemento, el silencio que lleva a la meditación, el silencio que lleva a la contemplación, el silencio. Hay momentos especiales de silencio con el fin de escuchar a Dios. Esa debería ser la actitud de todo. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Jesús, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, Señor, como lo hacía Juan, en los que puedo yo tomar de tu amor. Hay momentos importantes y ese momento importante es el silencio. Después de que brincamos, después de que alabamos, después de que pedimos el Espíritu Santo, después de que adoramos a Jesús, hay un momento de silencio total. Silencio. Cierra tus ojos, abre tu corazón y en silencio háblale al Señor. A veces en ese silencio aparece una cita bíblica, en ese silencio te dice de un salmo, en ese silencio te dice una palabra y es el momento en que el Señor te va a hablar en el silencio. Amén. Es otro elemento, dice. La contemplación es escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser pasiva, esta escucha es la obediencia de la fe, acogida incondicional del siervo y adhesión amorosa del Hijo. La contemplación es silencio. En este silencio insoportable para el hombre exterior, porque hay mucha gente que no puede, ¿no? Incluso hay personas que no pueden ni cerrar sus ojos, les da miedo, no les vayan a robar algo, creen mucho en lo material. Sí, pero ya el que aprende a cerrar sus ojos, ya se aprende a dejarse conducir por el Espíritu Santo. Adhesión amorosa. Dice, el Padre nos da a conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado. Amén. Y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús, la meditación de Jesús, sobre todo. Una búsqueda del Espíritu trata de comprender el porqué
y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide: silencio, contemplación. Y en ese silencio podemos recordar la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. En ese momento él sabía que tenía que morir y le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. O sea, como diciendo, no quiero morir así tan horrible, no quiero morir así tan solo. Pero dijo: pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya, Señor. Y dice que era tan fuerte su oración de meditación, de contemplación, que empezó a sudar sangre de ese estrés, de esa fuerza de Jesús. Esa es la meditación, la contemplación. Contempla. A veces en las asambleas invitamos a los hermanos, a las hermanas, a la contemplación. A veces se vuelve sanación. Cuando hay fe se vuelve sanación. Contempla a Jesús, sus ojos, su mirada enfrente de ti, que te abraza con su amor. Y esa es la contemplación en la asamblea de Jesús. Es el silencio. Y no quiere decir que sea una asamblea en silencio, no. Ya vimos que hay cantos de animación, ya vimos que hay alabanza, ya vimos que hay adoración, ya vimos que hay el pedirle al Señor, ya vimos que hay Espíritu Santo. Otro elemento, y ese casi es después de la contemplación, ese elemento es la lectura de la Sagrada Escritura. En la asamblea, la palabra de Dios es proclamada y acogida en oración. A Él hablamos cuando oramos y le escuchamos cuando se proclama su palabra. Es proclamar, no es dar un tema, no. En la asamblea no, porque es una hora de asamblea, no es dar un tema, es proclamar la palabra y tal vez decir 2 o 3 cosas que te dio el Señor, pero no es para todo un tema de un tiempo, ¿no? Dice: escuchemos cuando se proclama su palabra. Deberá haber lectura bíblica, salmos, cantos, himnos inspirados, etc. Para seleccionar la lectura bíblica se debe considerar lo siguiente: es menester que toda la predicación cristiana, así como la religión cristiana misma, se nutra y rija por la Sagrada Escritura. ¿Qué hace la Sagrada Escritura en una asamblea de oración? Nutre a una asamblea de oración. ¿Qué hace la palabra? Nutre a una oración. Necesitamos nutrirla. ¿Se dan cuenta? Cada elemento es importante. Cada elemento tiene una importancia. Cada elemento va soportando todo para llegar a Dios. Cada elemento. Acérquense pues de buen grado al texto mismo sagrado. Ora por medio de la liturgia de esta henchida de palabras divinas. Ora por medio de la piadosa lectura. Ora por instituciones apropiadas a este fin y por otros procedimientos que con aprobación y con empeño de los pastores de la Iglesia se difunde laudamente por donde quiera en nuestro tiempo. A la acción de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración, de modo que se entable un coloquio de amor entre Dios y el hombre, un coloquio, una sintonía de amor entre ese Padre Creador, que Él aspire ese holocausto como aspiraba cuando le hacía un holocausto a Abel, y se forme ese coloquio de amor. Y cuando te vayas de esa asamblea, te vayas con un corazón henchido de amor, con alegría, con gozo, con paz. Amén. Estos son los elementos que nos da el Señor. A la elección de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración, de modo que se entable coloquio entre Dios y el hombre. Nos dice: los salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Presentar 2 componentes inseparables, individual y comunitario. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir? La palabra te la da a ti, animador o animadora, pero es también para la comunidad.
ahora es una palabra de fortaleza para la comunidad y para ti. O tal vez es una palabra en que es un llamado de atención, ¿verdad? Pero es para ti y para la palabra y para la comunidad. Dice la palabra de Dios, la liturgia de la iglesia y las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad son fuentes de la oración. ¿Sí? Así que en la palabra tenemos que leer la palabra, que es la que nutre la asamblea de oración, no dejarla a un lado, no dejar ningún elemento a un lado. No necesariamente ante la lectura debe provenir el abrir al azar la Biblia, pero si hace deberá llevar la misma línea de la oración. La lectura puede estar ya prevista desde antes, previa oración de los animadores. Se puede tomar la lectura del misal del día. La lectura debe ser breve y clara, respetando signos de puntuación para no cambiarle el sentido a la palabra. Considerar el tiempo litúrgico. Quien lee la palabra deberá hacerlo de pie, como quien proclama la buena nueva. La actitud de los oyentes, más que buscar la cita bíblica, es la de escuchar con atención, permitiendo que la palabra penetre en el corazón, aunque es importante buscar después el texto bíblico para meditarlo posteriormente ya en casa, ¿sí? Para no llegar en casa y ya se nos olvidó la asamblea y ya encontramos pleito y ya escuchamos y ya encontramos enojos, ¿no? Porque eso pasa, y eso le pasaba a Chanita conmigo. Yo llegaba con mucha alegría, yo con una trompota ahí esperando la que había tardado mucho, hasta que me jaló el Señor, ¿sí? Entonces siempre no perder esa alegría, ese gozo, esa paz, y todavía, y no únicamente no perderlo, sino transmitirlo. Cuando llegues a tu casa, a tu hogar, después de una asamblea, abraza a tu esposo, aunque sea bien seco, y ay, que tú me abrazas, no le hace, abrázalo. O tu esposo, abraza a tu esposo, que es que mira, llegaste bien, no le hace, tú abrázalo. O a tus hijos, o a tus hijas, o a tu suegra, o a tu suegra. Aprende a abrazar, aprende a decir te quiero, aprende a tener esa libertad de decir te quiero, te amo, gracias. Aprende a decir esas palabras mágicas, lo siento, esas palabras mágicas, perdón, esas palabras mágicas, te quiero, esas palabras mágicas, te amo, y abraza, pero abrázalo verdaderamente. Amén. Pero después de esta asamblea, dice, las asambleas de oración después de la lectura deberá haber exhortación o reflexión sencilla, partiendo de la palabra de Dios que ha sido proclamada, solo en orden y orientar y alentar la oración comunitaria para que la palabra de Dios se ponga en práctica. La exhortación deberá seguir las necesidades de la comunidad, orientada a alentar la oración. Amén. Otro elemento, la palabra. Otro elemento que a muchos nos gusta, el canto. El canto durante la asamblea propicia la oración y la participación activa de todos los asistentes. El que canta ora 2 veces, decía San Agustín. El canto es verdadera oración porque fomenta la unidad. Para seleccionar los cantos deberá estar en común acuerdo los animadores y el equipo de canto y música. Debe haber común. La música sirve como llamado a la conversión y a la oración, la importancia de la música, del canto. No imponer, sino sugerir cantos al equipo de canto y música. No decirle, espérate, me dijo un animador, no tiene mucho, no tiene como un mes. Es que yo a este muchacho le puse 4 cantos de alabanza, 4 cantos de Espíritu Santo. Espérate, digo, no, aunque sea uno hay que sugerirlos, era 4. Era claro que el otro dicen que no hizo caso de ninguno, y ahí se metió el diablo y hubo división, ¿no? Tampoco. Nosotros casi no sugerimos. A mí me gustan muchos cantos, y sé muchos cantos, pero casi no sugiero, voy dejando que se vaya llevando y que vaya envolviendo, casi no sugiero. Tal vez alguna vez sugiero 1, cuando mucho 2, ¿verdad? Cuando algún ministerio me dice, oye, es que este canto, ¿cuál? O que pues mira, si te gusta este, ¿verdad? Pero en plática, no imponer, no decir, este canto me lo vas a... No. Y dice,
No mezclar cantos ni de alabanza con cantos de animación o adoración o de María Santísima, sino discernir el momento de la oración. El canto deberá ser conforme al tema de la oración o a la espiritualidad que se está viviendo. Por ejemplo, si se pide Espíritu Santo, no cantar alabaré, ¿no? Si estamos en Espíritu Santo, debe ser Espíritu Santo. Hay un canto viejito del Espíritu Santo que decía: yo no sé lo que pueda pasar cuando tú llegas, solo sé que la vida de ayer la vuelves nueva. Yo no sé ni puedo comprender tanta locura, que Jesús comenzara en la cruz con gran ternura. Ven, Espíritu Divino, que tu amor quiero sentir. Ven, Espíritu Divino, ven y enséñame a vivir con Jesús, con mi Dios y María cada día. Disfrutar el Espíritu Santo, que es una oración, un canto, que es un elemento, ¿sí? A veces tenemos asambleas que no hay ministerio, pues se pone aunque sea del celular o se echa un canto con su ronca voz y todo, ¿no? Hay a veces que yo me encontraba en una comunidad y preguntaba, ¿y el coro? No hay, ay Dios, me toca alabanza y me voy a tener que echar un canto con mi aguardentosa voz, pero pues así es, ¿verdad? Llevar siempre la palabra. Dice, el canto deberá ser conforme al tema, ¿verdad? Que ya lo vimos, o a la espiritualidad que se está viviendo en ese momento. No formar un solo esquema de cantos, todo el tiempo el mismo, no, y conservar por mucho tiempo, la gente se aburre. Tener un amplio repertorio y actualizarlo, ¿sí? Actualizar los cantos. Viene un canto nuevo, oye, viene otro canto, oye, este otro canto, ¿verdad? Ir actualizando los cantos. Y la asamblea tiene diversidad, y el Espíritu Santo es el que hace esa diversidad, ¿sí? Diferente. Otro elemento, ya de los últimos elementos, dice testimonios. El testimonio es la medición de cómo estuvo la asamblea. A veces en la asamblea, nosotros como católicos no nos gusta dar testimonio. A ver, un testimonio, nadie. Aunque se le haya quitado el dolor de cabeza, el dolor de estómago, que ya se pueda parar y no podía, que llevaba el bastón ya lo botó, nadie se quiere parar, nadie, por pena, el testimonio lo damos agradecido con el Señor, es un agradecimiento a Dios. El testimonio lo damos para manifestar a Jesús vivo, para decir que realmente está vivo, no es otra cosa, no, ¿verdad? Y hay gente que no da el testimonio, y dice, es la medición, tiene que haber testimonio. A veces un testimonio cambia todo. Mira, mi hermano, yo cuando vine he escuchado muchos testimonios, muchos de sanación, muchos, ¿verdad? Mi hermano, cuando yo vine, pues tenía un dolor tremendo aquí en el pecho, aquí tremendo. Conforme fue viendo la oración, fui respirando, sentí a Jesús en la contemplación, el Espíritu Santo, en la alabanza, y sabes que, mira, no tengo ni un dolor, ay, gloria a Dios, creo, sané del corazón. Mira, eso velo con el médico. Cuando ya se da una sanación, hay que confirmarla con el médico. No podemos siempre decirle, hermano, oye, que yo ya sané. Hubo una oración, sané de los ojos, como a los 15 días ya estaba otra vez mal del ojo, porque realmente no había sanado, nada más fue a veces una efusividad. A veces nos gusta a veces lo extraordinario, lo escandaloso, ¿verdad? Entonces siempre confirmar, a ver, sí, Señor, no tengo, ¿sabes qué? Yo sentí ahí, oye, ¿qué te pasó?
ya no lo tienes, gloria a Dios, ¿verdad? Pero mientras no lo confirme un médico, no, ¿verdad?, andar afirmando algo que a lo mejor no fue. Testimonio debe ser breve, sencillo y concreto. ABC le decimos, ¿sí? Aplicado, breve y centrado. Que el anuncio de Cristo llegue a las personas, modele las comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de los valores evangélicos en la sociedad, en la cultura. El testimonio deberá ser humilde, edificar y no destruir, fortalecer la fe, ser un alimento para proclamar el testimonio, deberá ser conforme al alegre. Sí, se vale, pero de ahí viene la alegría, ¿no? Que no quede una tristeza, que la tristeza te lleva a la muerte. El camino a la muerte, ¿verdad?, es eso, se empieza por la tristeza, el abandono, el estar solo, el sentirse solo, sentirse sola, luego viene el estrés, viene la ansiedad, no se baña, no quiere salir y todo, luego se quiere quitar la vida. Por eso, no permitir la tristeza mucho tiempo, decirle, llévate esta tristeza, ¿sí? Llévate mi soledad, pero lléname de tu espíritu, ese espíritu de alegría, de gozo, de gracia, de paz. Amén. ¿Sí? Dice, por eso, breve, centrada en Cristo, es necesario que cada testimonio se discierna para evitar algún problema dentro del testimonio por una imprudencia, como nombrar a segundas personas o narrar algo como íntimo de la misma persona. Pones una de las hermanas que están crecidas y ya pasa, mira, yo pasé esto, y esta hermanita va a discernir, ¿sabes qué? Sí, es cierto, y pásale, porque a veces hay hermanitos o hermanas que pasan y empiezan a contar toda su vida, hermanita, y se llevan otra hora de otra hora de alabanza, y ya los hermanitos por primera vez ya no regresan, dicen, no, por eso tiene que ser así, breve, centrado, ¿verdad? Es otro elemento, testimonios, ¿sí? Último elemento, fíjense cómo vamos llevando los elementos, son 10, vamos, no porque sea una asamblea de oración formada, acartonada, no, saber qué es una asamblea de oración, sé llevar una asamblea de oración porque sé qué es, sé cuáles son sus características, sí, sé cuáles son sus elementos, porque si no sabes, a veces he visto hermanos que llevan una asamblea y no piden Espíritu Santo, y yo me quedo esperando, ¿y el Espíritu Santo a qué horas? O hay hermanos que van y no se dirigen a María ni con el Ave María, y yo me quedo esperando, ¿y la Madre del Cielo qué? ¿Verdad? Y así, entonces como conocer los elementos. Peticiones, el pedir tiene que ser en el nombre del Señor Jesús, por ti, Señor Jesús, sí, en el nombre de Jesús y según su voluntad. Si se trata de pedir necedades, sino necesidades, repito, no se trata de pedir necedades, sino necesidades, ¿sí? Pedir por los enfermos, por la necesidad. Pidamos con fe y perseveremos algo concreto y no con palabras rebuscadas dándole vueltas. Recordemos que Santa Mónica oró 40 años para que su hijo San Agustín se convirtiera, ¿sí? Peticiones a Mamita María. Decirle, Mamita María, intercede por nosotros, te pido ante tu Hijo Jesús, Él no te niega nada, Mamita María. Carismas, dice, dentro de estos elementos, hay que dar lugar a los carismas que el Espíritu Santo regala para la edificación integral de la comunidad, recordando que siempre que todo ha de hacerse con decoro y orden, ya que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14, 33 y 40. ¿Sí? Si alguien en un momento dado tiene una emoción y empieza a bailar, Espíritu Santo, dejarlo. Si es un hermano que se quiere hincar, dejarlo. Si alguien cae por descanso en el Espíritu, dejarlo. ¿Sí? O sea, que haya dones, que haya carismas, ¿sí? Que haya armonía, que haya paz, que haya gozo, no el escándalo. ¡Ay, que ya se cayó el hermano! ¡Mira, hermano, mira, levanta el hermano! Entonces creamos confusión y no. Y la cosa es llevar una armonía, llevar una paz, recordar siempre que todo hacerse con decoro y orden.
ya que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14, 33, 40. Les dije, con respecto a los carismas, siempre existe un riesgo. Las exageraciones, precisamente, hoy se habló ayer en el Nacional de las exageraciones. Hay gente que exagera. Yo conocía a un hermano que oraba y la gente tenía descanso en el espíritu. Y a veces caían y se tiraban. Dije, ay, caray. Este lo sintió. Y otras se tiraban. Y dije, chihuahua. Y otras se tiraban y hasta ponía la mano, ¿no? Porque cuando es un descanso, pues es diferente, es total, ¿no? Dice, exageraciones. Esas exageraciones llevan a las desviaciones. Para evitar estas, había una hermana, no tiene mucho, también la vimos, empezó mi hermana y empezó en la oración y ya iba a imponerle todos cuando la agarré, le ay, ¿dónde vas, mamacita? Ya quería imponerle manos a todos, y ay, espérate, nos vas a echar encima al Padre. ahí la tuve que agarrar mi hermana, y ya, pero ya. Y es que el Señor me lleva, ¿qué te va a llevar? Ven, mamacita, aquí. Y ya, hay todas esas cosas, esas exageraciones. Con respecto a los carismas, existe ese riesgo. Dice, pastores y servidores responsables de la asamblea por el temor a los carismas, en ocasiones se reprime y se extingue. Es lo que a veces pasa. A veces nos reprimen, no donde lenguas, no tanta brincadera, no estén levantando las manos, y bueno, y ahora si es carisma, lo está diciendo el tema, pero pues ya hay, precisamente porque alguien exageró o alguien hizo, ¿no? Alguien trajo esa parte. La acción del Espíritu Santo, San Pablo, para evitar esto dice, examinen todo y quédense con lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. El Papa Juan Pablo II nos recuerda los 3 principios básicos del discernimiento. 1, fidelidad a la doctrina auténtica de la fe, lo que dice la palabra, fidelidad, no alejarnos, no decir, es que hay otro libro, no es que yo leí otro libro, no, nosotros como católicos, catecismo, la Biblia, así. 2, apreciar los dones más grandes, es decir, puestos al servicio del bien común y edificación de la iglesia. 3, ir en pos de la caridad, todo hacerlo por amor. ¿Sí? Todo hacerlo por amor. Dice Juan Pablo II en la audiencia a los líderes de la Renovación en Italia, 23 de noviembre de 1980, los carismas se aceptan en la medida en que aportan una contribución constructiva a la vida de la comunidad fraterna, a la vida de la iglesia, así se hace. Último elemento, hace rato dije último, no era último, va el último ahora sí. Resumen de la oración. Al final de la oración comunitaria y antes de las peticiones, el animador debe hacer un resumen de lo que Dios hizo, dijo y enseñó en la asamblea, para que la gente se vaya con una idea clara y reforzada para que le responda a Dios en la semana. Es una exhortación orientada a que la gente actúe. El animador concluye orando a Dios, respondiendo en nombre de la asamblea. El sacerdote, basándose en el resumen, puede hacer una exhortación pastoral. También se pueden hacer oraciones por intenciones particulares. A veces hay algunas personas con necesidades grandes y urgentes que tienen una necesidad empeñosa, a pesar de que están en la asamblea, siguen mal de cáncer y hay muchas. Entonces a veces se juntan, o los dice aquí el libro, hay que orar por ellas, particularmente en ese momento. En esos pocos casos que se puede pedir a los servidores que al término de la asamblea se reúnan en un pequeño grupo de 3 o 4 y oren por ellas a sus intenciones. Si el sacerdote te permite imponer manos, impone, si no, no. Es lo que diga el sacerdote en la línea de esa iglesia. El sacerdote dice, oren por ellas, sí. Levanten su manita si quieren, sí, pero no le impongan manos, O sea, es también la obediencia, ¿verdad? Y si es otro sacerdote, dice, no, sí, vamos a ponerle mano.